Bueno, vamos a darle la bienvenida a dos personajes, por supuesto, conocidos y reconocidos por todo el Perú. El señor Máximo San Román, tremendo político, ha sido vicepresidente de nuestra República durante el gobierno de Alberto Fujimori. Cecilia Chacón, varias veces congresista, por supuesto, muy cercana a Keiko Fujimori. Estoy convencidísima que la señora Chacón va a regresar al Congreso en las próximas elecciones y no sabemos si Máximo San Román se animará a regresar a la política activa. Él siempre hace política, es un hombre muy trabajador. Además, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Milagros, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Encantado de Máximo saludarte. San Román. Usted ha sido amigo también en un momento muy importante de Alberto Fujimori, luego ha sido opositor. Pero creo... No de él, del régimen que encabeza. Correcto, pero he estado escuchando sus declaraciones y como siempre usted es un hombre noble, caballero, respetuoso, ¿no? Yo creo que eso hay que rescatar siempre al margen de qué ideología tengas y de qué postura hayas tenido. Entonces, primero empezaré con usted, señor San Román. Gracias, Milagros. Cuando ve, ¿no? Cuando ve esta ceremonia del adiós, las interminables colas, es impresionante, ¿no? Cómo se le está despidiendo a Alberto Fujimori. ¿Qué está pensando? Para mí es una confirmación de lo que yo he notado en las calles, en el campo, en la ciudad, de empresarios talentosos y exitosos, tanto como de cargadores de papas o vendedores ambulantes. Cuando hablábamos del presidente Fujimori y la posibilidad de participar nuevamente, todos sentían confianza y esperanza. Entonces, para mí y para el país creo es una gran pérdida por el balance positivo que deja al país. Claro, que para mí es un sueño truncado, porque lo que habíamos soñado inicialmente como candidatos precarios, ¿sabes? La austeridad que teníamos, no teníamos dinero, teníamos que comprar pasajes en vuelo comercial y todo, pero teníamos un sueño de que no era posible que un país tan maravilloso esté en un desastre total, inelegible, inviable, con una deuda impaga. El mismo Fujimori lo dijo, ¿no? Heredó un país en llamas. En llamas. Entonces, y no solamente eso era en el aspecto económico, era un país paria, ¿no es cierto? Y en la parte interna, una lucha interna del terrorismo fatal que nos tenía arrinconados. Y lógicamente se hizo todos los esfuerzos posibles, pero creo que fue una persona talentosa. Supo escoger a su equipo y delegó mucho. Pero se equivocó con uno, pero sí, el resto... un asesor que ahí se perdió, ¿no? El resto fue maravilloso porque encontramos un país quebrado prácticamente y se logró en los 18 meses de democracia instalar el piloto automático que ha permitido al país superar esa debacle y hoy día, como nunca, tenemos más de 80.000 millones de dólares en reservas netas después de haber cumplido con nuestras obligaciones con el extranjero. Yo creo que es un mérito que debemos saludar todas las personas conscientes y me llama la atención que haya personas que tengan tanto resentimiento y odio. Yo creo que tiene que ser un motivo de convocar una conciliación, una reconciliación para unificar este pueblo que está disperso totalmente. Muy bien, ahora tenemos que escuchar a la señora Cecilia Chacón. Yo le extiendo, señora Chacón, un abrazo solidario, de respeto, por supuesto, por su duelo, porque ha muerto el líder histórico de su partido y además el padre de una de sus mejores amigas, ¿no es cierto? Y le hago la misma pregunta que al señor Máximo San Román, cuando ha visto las escenas, este velorio tan concurrido, ¿no? Tantos peruanos despidiéndose. Multitudinario. ¿Qué ha pensado? Mira, conmovida realmente porque yo he sido testigo en mis recorridos continuos por el país al lado de Keiko Fujimori, que fue quien fundó Fuerza Popular, ese sentimiento en los lugares más alejados. Sin embargo, verlo de esa manera, dándole el último adiós
al que consideramos fue el mejor presidente que ha tenido el país, es conmovedor. Gente que viene desde muy lejos a darle sus respetos, su agradecimiento, gente que llega en sillas de ruedas, con bastón, gente que viene cargada por sus hijos, gente de todos los estratos sociales, de todas las condiciones económicas, de todos los lugares del país, es realmente conmovedor. Y yo me sumo a todos los logros que ha mencionado Máximo, que en la partida del presidente Fujimori demuestra esa grandeza de ser humano al reconocer todos sus logros, no como otros que lamentablemente tienen el alma enferma, sino que él reconoce sus logros y más allá de haber sido en algún momento rivales políticos y opositores políticos, él señala las cosas positivas. Yo señalo a su vez esa grandeza de alma y de espíritu que ojalá otros muchos tuvieran. Gracias, y en ese sentido, decir, además de todo lo mencionado por Máximo, creo que hay algo que no se menciona, y es que el presidente Fujimori creó esa clase media actual peruana, pujante de emprendedores, del que ahora nos ufanamos. Creo que justamente esa gran memoria que tienen los peruanos y ese gran agradecimiento de muchos que nunca lo conocieron, es justamente por eso. Porque logró que mucha gente saliera de la pobreza y hoy por hoy sean personas con mucho dinero. Personas de lugares muy alejados, Máximo, tú lo sabes, de la sierra, gente que jamás tuvo opción, gente que no tuvo educación, gente que nunca soñó siquiera con dejar su pueblo, hoy son personas exitosas. Bueno, no solamente sacaron a sus familias de la pobreza, sino que se hicieron ricos de manera decente porque pudimos forjar un país económicamente sano, donde habían préstamos, donde la gente podía tener una tarjeta de crédito, eso antes no existía, donde tú ibas a un banco y te daban un préstamo, donde saneabas tu propiedad y por lo tanto podías poner tu casa para un préstamo con hipoteca. En fin, se pudieron traer carros, se pudieron traer importaciones, exportaciones, y podríamos el programa entero conversar sobre eso. Yo creo que eso es algo que debemos de señalar, ¿no? Sí, y hay un tema que también usted ha mencionado a la gente de la sierra, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos 3 serranos. Así es. Yo siempre que cuando hacía reportajes para El Comercio y viajaba mucho y íbamos a sitios realmente metidos, escondidos, a mí siempre me llamaba la atención de encontrar una posta y un colegio y que me dijeran esto lo hizo el chino, ¿no? Y de alguna manera, si hay algo que rescatar es que fue un hombre con empatía, porque se metía hasta el fondo. Qué pena que otros gobernantes no repitieran el mismo patrón, ¿no? No conocían el Perú como lo conocía él. Y no tenían, yo lo creo, y yo creo que él realmente, su objetivo, acompañado del ingeniero San Román, fue justamente un Perú mejor. ¿Usted lamentablemente, lamentablemente otros postularon por las razones equivocadas. Sí, las personas más humildes tenían un grato recuerdo y no lo borraban de su memoria el agradecimiento que tenían hacia Fujimori por las obras, escuelas, postas, carreteras, es decir, lo querían mucho. Y la empatía, él era un hombre que venía de una familia inmigrante, que venía de un colegio nacional, que había forjado ese futuro con una familia humilde, inmigrante, insisto, y los peruanos se sentían identificados con él. El peruano de la sierra, el peruano de los lugares más lejanos, se sentía identificado con su chinito, que en la época que el chinito era joven, también eran segregados, no nos olvidemos, los japoneses en esa época... En esa campaña hubo mucho racismo, hay que decirlo. Así es, y venía, entonces él además le dio esa esperanza al peruano del Perú profundo, de que todos los peruanos somos iguales y que todos los peruanos podemos salir adelante. Y es gracias al fujimorismo y al presidente Fujimori que hoy hay una clase media pujante y los peruanos somos esos emprendedores que construimos la patria más allá de nuestros gobernantes. Bueno, señora Chacón y señor Máximo San Román, bienvenidos siempre a mi programa. Voy a volver a convocarlos para hablar de política pura y dura y también para hablar de los pasivos del fujimorismo, que hay varios, pero que en este momento yo no he querido tocarlos con profundidad. Usted me conoce porque evidentemente estoy respetando el duelo de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, señor San Román, mucho gusto de verlo. Bienvenido siempre al programa. Muchas gracias, pero hay una tarea inconclusa. Perdóname que te tome un segundo nomás, porque viene el Las 3 reformas importantes: reforma del Estado,
promover la inversión, luchar contra el terrorismo y el narcotráfico se ha cumplido. Pero falta una tarea que tenemos que convocar a todo el pueblo, la reforma del Estado. Tenemos un Estado corrupto, paquidérmico. Vamos a convocarlo. Vamos a tener... La reforma del Estado, ¿con quién lo vamos a hacer? política que fue lo que tuvo el fujimorismo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Máximo. Gracias. No hay tiempo para más. El lunes nos volvemos a encontrar. Que estén bien.